Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos acerca de las sociolingüísticas, las variaciones sociolingüísticas en los diferentes niveles sociales y los fenómenos sociolingüísticos. La lingüística estudia el lenguaje en relación con la sociedad, analiza los factores de la lengua y los ponemos de manifiesto con otro tipo de factores sociales. Veamos algunas variables sociales. Sexo, edad, clase social, nivel de instrucción. Y algunos fenómenos sociolingüísticos como son bilingüismo, multilingüismo, diaglosia y contacto lingüístico. La primera variable social que vamos a ver es la que hace referencia al sexo. La variable social que hace referencia al sexo hace referencia a la manera de hablar de los varones y de la manera de hablar de las mujeres. Existen ítems léxicos en las lenguas naturales que solo pueden ser usados por las mujeres o por los hombres, pero no por ambos sexos. Muchas lenguas reflejan en su vocabulario imágenes diversas del sexo masculino y femenino. Ejemplo, la imagen negativa y de mejor jerarquía del sexo femenino tenemos la palabra zorro y la palabra zorra. La palabra zorro significa persona astuta, pero en femenino significa prostituta. Capitán en masculino significa jefe de una tropa y capitana, mujer del capitán. Ahora vamos con la variable social en cuanto a la edad. El grupo de edad que más propende a diferenciarse lingüísticamente es el de los adolescentes, quienes se identifican con su grupo esencialmente por medio del uso del vocabulario y expresiones propias de ellos y de su tiempo. Por ejemplo, los chicos de hoy día se tratan así, los chicos gomelos. Utilizan expresiones como, o sea, never, o sea, cómprate un cochinito o ahórrate tu comentario. Estas son las expresiones que utilizan de acuerdo a su edad. Continuamos con la variable social en cuanto a la clase social. Esta está relacionada con los diversos estratos que se enmarcan o pueden distinguirse dentro de una comunidad lingüística determinada. Ejemplo, de acuerdo al estrato social se utilizan algunas expresiones de estrato social alto y expresiones de estrato social bajo. Como por ejemplo, en algunas expresiones de estrato social alto se utiliza gracias doctor, es usted muy amable. Pero hay algunas expresiones en estrato social bajo, como por ejemplo, ¿qué hubo, comadre? ¿Cómo está? Entonces ahí encontramos esa diferencia. Por último tenemos la variable social que va de acuerdo al nivel de instrucción. Este se refiere al tipo de formación académica o de titulación conseguidos por los hablantes. En esto la sociolingüística ha comprobado que el nivel educativo de los hablantes determina de forma directa y clara la variación lingüística. Por ejemplo, no es lo mismo el hablar de un profesional o el hablar de un campesino o un obrero de construcción. Ahora veamos algunos fenómenos sociolingüísticos. El bilingüismo, multilingüismo, diaglosia y contacto lingüístico. Vamos a hacer referencia al bilingüismo. El bilingüismo hace referencia a la capacidad de un sujeto para comunicarse de forma indistinta e independientemente en dos lenguas diferentes. Veamos las clases de bilingüismo. Según la radio de acción, existe un bilingüismo individual. ¿En qué consiste este? Es cuando afecta únicamente a personas concretas de una determinada comunidad de habla. Por ejemplo, un niño cuya lengua materna es el español, desde pequeño empieza a estudiar inglés, entonces termina con el paso de los años dominando dos idiomas.
También existe el bilingüismo social. Es cuando se detecta en determinados grupos sociales contemplando a su vez tres posibilidades. Desde la perspectiva de la sociedad bilingüe existen dos claves. Autóctono, que son aquellas comunidades con un campo social común para dos lenguas. Por ejemplo, existen grupos capaces de expresarse y comunicarse en dos lenguas distintas. Y la otra clase de bilingüismo es el heterogéneo, al introducirse hablantes de otras comunidades con un campo social de origen distinto. Ejemplo, el traslado de un niño de cultura wayúu a una ciudad como Bogotá. Ahora nos vamos a hablar acerca del multilingüismo. El multilingüismo es la situación de coexistencia de varias lenguas en un nuevo ámbito y al mismo nivel, es decir, está referido a un solo hecho social. Continuamos con el fenómeno lingüístico diaglosia. ¿A qué se refiere? Es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio donde una de ellas tiene un estrato de prestigio frente al otro que es relegado a las situaciones socialmente inferiores de la vida familiar o el folclore. Por ejemplo, en Estados Unidos es común que se hable inglés y español por la presencia de comunidades latinas. Por ejemplo, también en Paraguay se hablan dos idiomas, guaraní y español. El último fenómeno que vamos a ver es el contacto lingüístico. El contacto lingüístico es un proceso sociolingüístico debido al contacto entre lenguas que pueden establecerse de modo directo cuando distintas poblaciones se mezclan o conviven en un mismo territorio o de manera directa en regiones diferentes. Por ejemplo, cuando una persona suele familiarizarse con una lengua más que con otra. Ejemplo, la mezcla de castellano con la mezcla nativa. Bueno amigos, espero que hayan comprendido muy bien esta temática y hasta una próxima oportunidad. Gracias.